Buenos días, estudiantes. Lo que vamos a ver ahora con esta videoclase es fundamentalmente revisar cuál es el proceso, cuál es el proceso implicado en el diseño de una investigación cuantitativa y cómo podemos iniciar una investigación cuantitativa, ¿ya? En esta clase lo que vamos a revisar son las características, la estructura del diseño cuantitativo, la idea de una investigación y cómo esta idea se puede traducir, se puede concretar en un problema de investigación susceptible de ser estudiado con un método. Y la tercera, la formulación de la pregunta y el problema de investigación. Primero, ¿cuáles son las grandes características del enfoque cuantitativo? ¿Ya? Lo fundamental, estudiantes, con el enfoque cuantitativo es entender o es comprender la idea basal, ¿ya? De que el enfoque cuantitativo lo que busca es utilizar la recolección de datos para poder probar hipótesis con base a la medición numérica y el análisis estadístico. Esto es fundamental porque esta va a ser el gran punto de distinción que va a tener, ¿cierto?, la investigación cuantitativa con la cualitativa, ¿ya? Lo que vamos a buscar acá con la investigación cuantitativa es ejecutar, ¿cierto?, una serie de procedimientos metodológicos para poder probar hipótesis, pero con base a la medición numérica y el análisis estadístico, ¿ya? A diferencia de la investigación cualitativa, que lo va a lograr con otro vehículo, ¿ya?, con otro mecanismo. La investigación cuantitativa lo que busca entonces es que ustedes puedan probar ciertas ideas que tienen, ciertas conjeturas, ciertas suposiciones en base a la medición estadístico-numérica. Y la idea y el objetivo fundamental, el objetivo final, el último, es establecer ciertas pautas de comportamiento, ciertas regularidades en el mundo social o en el mundo intrapsíquico en el caso de la psicología. El proceso cuantitativo tiene entonces una lógica, ¿cierto?, una lógica estructural que es una lógica deductiva, ¿ya? Una lógica deductiva en donde siempre se parte por una idea general que ustedes puedan tener. Pero lo importante de esta idea, ¿cierto?, es que ustedes puedan traducirla en un problema de investigación, una interrogante de investigación, algo que ustedes puedan estudiar, explotar con un método científico en particular. Luego ustedes tienen la idea, ¿cierto?, y la traducen en un problema de investigación, ¿cierto? Tienen que revisar la literatura, tienen que revisar el marco teórico, de manera que ustedes puedan encuadrar, ¿cierto?, la idea en un marco conceptual, en un marco de producción teórica, ¿ya? Eso es muy importante. Si usted quiere, por ejemplo, estudiar la autoestima, ¿ya?, o cómo afecta la autoestima, cuál es la influencia, por ejemplo, del bullying en la autoestima de niños en enseñanza básica. Ahí tienen un problema de investigación. Para que ustedes puedan estudiar este problema de investigación tienen que encuadrarlo en un cierto marco teórico, ¿cierto? Y este marco teórico lo que les va a ofrecer son ciertas claves, ¿cierto? Son ciertos puntos de referencia que ustedes pueden evocar para poder analizar el problema de investigación. Entonces ahí pueden rescatar ciertas teorías sobre cómo el bullying afecta la autoimagen del niño, la autoimagen del adolescente, ¿ya? Y ahí ustedes lo que hacen es revisar antecedentes conceptuales, revisar autores, revisar artículos científicos y un conjunto, ¿cierto?, de antecedentes conceptuales que les permiten, ¿cierto?, contextualizar su problema de investigación en el estado del arte de referencia de su problema de investigación. Luego ustedes tienen que abordar el alcance del estudio, ¿ya? Cómo ustedes van a abordar este diseño de investigación, con qué tipo de finalidad. Posteriormente, ustedes, cuando tienen marcos teóricos y tienen un alcance en la investigación, tienen que diseñar hipótesis, ¿ya? Hipótesis, o sea, grandes conjeturas, grandes suposiciones sobre cuál es el comportamiento de sus variables. El paso siguiente, tienen que hacer el diseño de la investigación propiamente tal, ¿ya? ¿Cómo van a ustedes a montar el diseño del marco metodológico de la investigación? ¿Ya? ¿Cuál va a ser, como sigue la idea siguiente, la definición y selección de su muestra, ¿cierto? ¿Cuál es la muestra que van a utilizar para poder estudiar su problema de investigación? ¿Cómo van a proceder con la recolección de los datos? ¿Cuáles van a ser las estadísticas de análisis de los datos que ustedes van a ocupar? ¿Cómo van a elaborar el reporte de sus hallazgos de investigación? Y finalmente, ¿cómo van a discutir estos resultados de su investigación con el marco teórico ya previamente existente o el marco teórico que ustedes ya levantaron en torno al problema de investigación? Entonces, esta es básicamente, ¿cierto?, el esquema o la gráfica que resume el proceso circular de producción y circulación de información cuantitativa a la luz del método científico. Se parte con un problema o con objetivo, luego se baja hacia la teoría,
ya la teoría, que es el gran paraguas conceptual teórico que van a tener ustedes para poder contextualizar su problema de investigación. De la teoría surgen hipótesis, ya, que vamos a ver después más tarde, versan sobre la unidad de análisis, ya, sobre la población sobre la cual van a extraer conclusiones. Luego, sobre esta unidad de análisis, ustedes van a tener que definir, ¿cierto?, cuáles van a ser sus variables, o sea, conceptualizarlas. Luego van a tener que dar cuenta o reportar cómo van a abordar empíricamente esas variables, o sea, cómo van a convertir grandes conceptos teóricos en conceptos empíricos, que es el concepto de operacionalización. Luego van a bajar hacia la observación, ¿cierto? A través de un instrumento de medición de datos van a bajar hacia la realidad, hacia el terreno, por así decirlo, en donde van a poder medir, ¿cierto?, aquello que buscan medir con instrumentos de medición de datos. Y ahí lo que ustedes van a hacer es aplicar el instrumento de medición y van a construir, ¿cierto?, la matriz de datos. La matriz de datos va a ser lo mismo, el equivalente a una base de datos. La base de datos es la que ustedes van a tener que procesar y a partir de la cual van a tener que interpretar resultados, ¿ya? Justamente esto lo van a hacer en base a procedimientos estadísticos matemáticos, a ciertas técnicas de análisis estadístico, que nosotros las podemos clasificar en dos grandes familias, ¿cierto? El análisis estadístico descriptivo y el análisis estadístico inferencial. Vamos a ver las diferencias posteriormente. A partir del análisis estadístico inferencial, lo que vamos a hacer es generalizar conclusiones desde su muestra, ¿cierto? O sea, desde el subconjunto de la población que ustedes van a ocupar, hacia una población de referencia, la población de referencia de su problema de investigación. Y luego van a volver a la teoría, algo que es muy importante, esta lógica circular de producción de evidencia. Siempre cuando uno genera resultados, genera conclusiones, vuelve a la teoría de referencia, la teoría ancla de mi problema de investigación. Y lo que hace es conversar los resultados de mi investigación con los resultados de otros investigadores que han problematizado y abordado mi problema de estudio, ¿ya? La idea entonces acá es generar una interlocución, un diálogo, una conversación entre mis resultados y los resultados que han sido expuestos en la teoría, en la discusión del marco teórico. Entonces, esta es la lógica, este proceso deductivo e inductivo al que quiero hacer referencia y que es muy importante que más allá de que se aprendan de memoria los pasos, es que ustedes puedan entender la lógica, la racionalidad de la producción de evidencia cuantitativa a la luz del método. Entonces, ¿cuáles son estas grandes características del método científico? Algunas de las cuales ya he adelantado, pero ahora las voy a formalizar. Siempre refleja la necesidad de medir y de estimar magnitudes, ¿ya? O sea, de estimar magnitudes de un problema. Luego, ¿cierto? Versa el método científico sobre un problema de investigación delimitado y sobre una cuestión específica. Esto también lo vamos a ver. Ustedes no pueden, por ejemplo, plantear un problema de investigación del tipo, quiero entender las características, ¿cierto?, de los ángeles celestiales en el mundo, ¿ya? Eso no es un problema de investigación acotado, no versa sobre una cuestión específica. La idea es que ustedes puedan ser o buscar lo que en estadística se llama parsimonia metodológica, o sea, entender un problema de investigación muy acotado e interpretarlo, decodificarlo, analizarlo a la luz de esta estructura del método. Luego, lo que es muy importante, siempre ustedes separan a un problema de investigación con aquello que se ha investigado anteriormente. Ustedes tienen que recuperar aquello que ha sido estudiado anteriormente dentro de la formulación de su problema de investigación. Eso es algo muy, muy importante. Nadie va a estudiar un problema de investigación desde la nada o desde el vacío. Siempre hay antecedentes conceptuales, siempre hay teoría que permite, ¿cierto?, encuadrar el problema de investigación y que permite contextualizarlo. ¿Ya? Uno nunca parte desde la nada. Y lo importante es que ustedes puedan comprender la idea de que desde del marco teórico se extrae la hipótesis, ¿ya? Las hipótesis no son conjeturas arbitrarias ni suposiciones antojadizas de los investigadores, sino que están basadas en aquello que está expuesto en el marco teórico de referencia de mi problema de investigación, ¿ya? Y estos marcos teóricos y esta hipótesis son aquellas que las sometemos a prueba mediante diseños de investigación apropiados, mediante técnicas de análisis estadístico. Y lo importante es comprender la idea de que si los resultados corroboran la hipótesis, se aporta evidencia a favor del problema de investigación. Pero si aquello no ocurre, que es algo totalmente plausible que pueda ocurrir en el marco de los diseños de investigación, que uno termine por refutar la hipótesis que se planteó al principio, no hay ningún problema. Uno plantea nuevas hipótesis que la idea es que sean sometidas a nuevos ejercicios de validación, a nuevos ejercicios probatorios en el marco del diseño de nuevos problemas de investigación.
¿ya? Y la recolección de datos se fundamenta en la medición. Esto también es algo muy importante. Lo que lo buscamos nosotros es medir, calibrar, estimar magnitudes de algo, ya de un objeto de investigación en particular. Y la recolección se lleva a cabo usando procedimientos que están estandarizados, que están aceptados. Uno de los cuales, por ejemplo, es el cuestionario de encuesta. Por otro lado, los datos cuantitativos son productos de mediciones. Son números que se deben analizar ¿con qué? Con métodos estadísticos, ¿ya? La vía, ¿cierto? La plataforma de análisis de información cuantitativa y de datos es a través de técnicas estadístico-matemáticas, ¿ya? Entonces acá lo que vamos a usar son las técnicas que nosotros esperamos que ustedes hayan adquirido en el curso anterior, todas las técnicas de explotación y de análisis de datos estadísticos, pero ahora a favor, ¿cierto? O con la función de que, ¿cierto? Tributen a un problema de investigación en particular. O sea, no vamos a ver estadística en vacío, sino que vamos a ver estadística aplicada a diseños de investigación particulares, ¿ya? Lo que se busca entonces es un mayor control de ciertas explicaciones en torno a un tema. La idea es que ustedes puedan formular una explicación en torno a un problema de investigación y logren posicionarla como preferente en torno a otras explicaciones que también se han formulado en relación al problema de investigación, ¿ya? Porque en torno a un problema, por ejemplo, ¿por qué hay países pobres y países no pobres? Se pueden generar una multitud de explicaciones relacionadas con el desarrollo económico, relacionadas con la corrupción política de los países, por ejemplo, relacionadas con la posesión o no de, por ejemplo, materias primas en los países. Pero la idea es que ustedes logren posicionar una explicación y logren diferenciarla de otro arsenal de explicaciones en torno a un problema de investigación en particular. Entonces lo que uno va es desechando la incertidumbre, va apartando ciertas explicaciones y va llegando a ciertos consensos teórico-metodológicos para la explicación de un problema de investigación en particular, ¿ya? Otra cosa que es importante y que también se ha avanzado antes es que los análisis cuantitativos se interpretan o se fundan en predicciones iniciales, que son la hipótesis, y de estudios previos, ya que es la teoría. Otro aspecto muy interesante de la metodología cuantitativa y que lo va a diferenciar también de la metodología cualitativa es que se asume neutralidad valorativa del investigador. Ya nosotros estudiamos problemas de investigación sobre la base de un principio de imparcialidad en torno al problema de investigación que uno está estudiando, ¿ya? Por lo tanto, el abordaje del problema de investigación no está afectado por las creencias previas del investigador. Lo que no quiere decir que uno pueda plantear legítimamente ciertas posiciones en torno al problema a la luz de los resultados, ¿ya? Pero no hay un planteamiento a priori ideológico sobre el problema de investigación, sino lo que uno se basa, ¿cierto?, en aquello que te aporta la evidencia numérica, en aquello que te aporta la evidencia cuantitativa. El objetivo final de la investigación cuantitativa siempre es generalizar resultados de una muestra, de un subconjunto pequeño de una población a una colectividad mayor, a lo que vamos a llamar un universo o una población. Por eso el enfoque cuantitativo es muy usado en políticas públicas, porque lo que busca la política pública en general no es aquello que no le importa en particular lo que ocurre, por ejemplo, con las características del liderazgo directivo en un colegio municipal. No le interesa el caso en particular, sino aquello que sea exportable al conjunto, al universo de colegios municipales en el país, por ejemplo. Y que uno pueda, ¿cierto?, generar políticas públicas o estrategias de intervención aplicables, ¿cierto?, a un conjunto mayor de unidades de análisis. Y siempre lo que busca, entonces, en este contexto, el método cuantitativo es generar replicabilidad de resultados, escalabilidad de resultados. Que los datos no se queden solamente en un universo pequeño, sino en un universo macro, ¿ya? O sea, por ejemplo, en el conjunto de colegios particulares subvencionados del país, y no solamente en aquellos ¿cierto?, casos particulares, ¿cierto?, que son desde el punto de vista de la investigación cuantitativa irrelevantes, ¿ya? Lo que se busca siempre es generalizar conclusiones a un nivel poblacional mayor. El primer concepto ancla de la investigación cuantitativa es la variable. ¿Qué es una variable? ¿Ya? Y vamos a definir la variable como cualquier propiedad de cosas o seres que sea medible o que sea susceptible de variación. Por eso la palabra variable. Y es muy importante distinguir entre aquello que es una variable y aquello que es el atributo de una variable. Por ejemplo, la religión es una variable. ¿Por qué? Porque tiene categorías, ¿cierto?, que vamos a llamar atributos que son variables. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuál es su religión, ustedes me pueden responder mi religión es católico, evangélico, mormón, etc., ¿cierto? Pero ser católico no es variable, ser católico es el atributo de la variable religión. Eso es muy importante que ustedes sepan distinguir entre aquello que es una variable y entre aquello que es el atributo
o característica de la variable, ¿ya? Otro ejemplo muy común es la variable que uno encuentra generalmente cuando hace clase en torno a este tipo de materia, es que confunden y me dicen la variable es hombre o la variable es mujer. Eso también es otro error, ¿cierto? La variable es sexo o género, ¿cierto? Y los atributos son hombre o mujer. De manera que hombre no es una variable, hombre es el atributo de la variable sexo. Lo mismo con religión, ser católico es un atributo de la variable religión. Lo mismo con nivel educativo, educación básica no es una variable, educación básica es el atributo de la variable, por ejemplo, ciclo educativo o nivel de escolaridad, etc. ¿Ya? Eso es muy importante que ustedes logren precisión o avancen hacia lograr precisión en la nomenclatura de los conceptos metodológicos que usen, ¿ya? Muy importante no confundir, lo primero, no confundir variable con atributo, eso es clave, ¿ya? Otra clasificación o distinción fundamental dentro de la metodología cuantitativa es la que tiene que ver con la distinción entre variable dependiente y variable independiente. Y a lo largo de todo el curso vamos a insistir en que ustedes puedan reconocer a partir de un problema de investigación en particular cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. La variable dependiente es la propiedad o característica que se trata de cambiar, ¿ya? Es aquello que es manipulable. Por ejemplo, el ejemplo que les puse acá. ¿Cómo influye la música clásica en el desarrollo emocional de los niños? ¿Ya? Esto es un ejemplo, ¿cierto?, de una pregunta de investigación en particular. La variable dependiente es generalmente, ¿cierto?, aquello que va a variar, ¿cierto? O sea, o aquello que se espera que otra variable impacte sobre ella, ¿ya? Por lo tanto, aquí claramente la variable dependiente es el desarrollo emocional de los niños. Y la variable independiente, que es lo que vamos a definir ahora, es aquella variable que impacta sobre la variable dependiente o, ¿cierto?, que se busca, ¿cierto?, que influya en la variación de la variable dependiente. La variable dependiente siempre es aquello que varía, que depende de otra cosa. En este caso, en esta pregunta de investigación, el modelo metodológico que se asume es que el desarrollo emocional de los niños depende de la música clásica. Por lo tanto, el desarrollo emocional de los niños es la variable dependiente y la música clásica, o la exposición, podríamos decir, a la música clásica, es la variable independiente, ¿ya? Por lo tanto, uno podría ya empezar a adelantar una hipótesis. Por ejemplo, ¿cierto?, en la medida que el niño se exponga a varias horas de música clásica, mayor va a ser su desarrollo emocional, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que ir siempre identificando a partir de una pregunta cuál es la variable dependiente y la independiente. Ojo que acá, por ejemplo, los niños no es una variable, ¿cierto? Los niños es la unidad de análisis de la pregunta de investigación. No es una variable. Los niños no es una variable que varíe, ¿ya? Aquí la variable es desarrollo emocional y la independiente, la música clásica. Entonces, variable independiente es aquello que impacta sobre una variable dependiente. Y lo que se busca en un problema de investigación cuantitativa siempre es ver la variación de la variable dependiente. ¿Qué es aquello, o sea, la variable independiente, que va a impactar sobre la variación de una variable dependiente? Avanzamos entonces ahora. ¿Qué es un problema de investigación? ¿Ya? El problema de investigación fundamentalmente es la formalización de un objeto de estudio. Es plantear en 2 o 3 frases, ¿cierto?, qué es un problema de investigación, un problema susceptible de ser estudiado, ¿cierto?, con un método científico estructurado. ¿Ya? Para que un problema de investigación sea problema de investigación y no sea otra cosa, debe cumplir básicamente con 3 requisitos mínimos. Primero, de expresar una relación entre 2 o más conceptos o variables. Como habíamos visto en la diapositiva anterior, hay 2 conceptos o variables, ¿cierto? El desarrollo emocional y la exposición a la música clásica. Al menos hay 2 conceptos, al menos hay 2 variables, ¿ya? Ustedes pueden evidentemente agregar en un problema de investigación más variables, pero al menos se cuenta con 2. Luego, debe estar formulado claramente y sin ambigüedad como una pregunta. Lo importante es que una vez que ustedes tengan, ¿cierto?, la definición de su problema de investigación, sean capaces de plantearlo como una pregunta. Y en el ejemplo anterior lo que vimos era el problema de investigación planteado una pregunta. ¿Cómo influye la exposición a la música clásica en el desarrollo emocional de los niños? Y lo tercero es que debe implicar la posibilidad de prueba empírica. Ustedes tienen que ser capaces de probar que aquello que ustedes quieren estudiar sea susceptible, sea posible de estudiar con métodos científicos y con técnicas estadísticas disponibles, ¿ya? No todo es susceptible de ser estudiado con técnicas estadísticas disponibles, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar
cómo afecta, ¿cierto?, el orden celestial de las estrellas sobre el desarrollo emocional de los niños. Claramente la variable, ¿cierto?, el orden celestial no es algo estudiable con técnicas estadísticas, ¿cierto? Es poco medible, poco mensurable, y eso es lo que ustedes tienen que tratar de evitar. Entonces la definición correcta es fundamental, que ustedes puedan formalizar en no más de 2 o 3 líneas cuál es el problema de investigación que ustedes van a abordar. ¿Ya? Y es muy importante el problema de investigación, porque a partir del problema de investigación nosotros vamos a, ¿cierto?, inferir o vamos a más bien desarrollar el conjunto de toda la investigación siguiente, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el objetivo, la referencia teórica, el área empírica, la hipótesis, los conceptos, la unidad de análisis, la dimensión temporal del proyecto de investigación y la estrategia para poder producir información. Entonces el problema de investigación es la piedra angular de cualquier proyecto de investigación. ¿Ya? Luego que uno tiene la idea, tiene el proyecto de investigación, tiene claramente identificadas las variables dependientes e independientes, tiene que avanzar hacia, como ya hemos dicho anteriormente, ubicar este problema de investigación en el marco, ¿cierto?, en el escenario de un marco conceptual de referencia, que es lo que vamos a llamar el desarrollo de la perspectiva teórica. El desarrollo de la perspectiva teórica consiste en, básicamente, sustentar teóricamente el estudio, ¿ya? Es muy importante esta etapa del diseño de investigación, porque lo que nos interesa a nosotros es que nosotros podamos posicionar, ubicar el problema de investigación en un conjunto de estudios previos sobre la materia. Ningún problema de investigación en ciencias sociales, y particularmente en psicología, es abordable desde el vacío, desde algo que nunca antes ha sido estudiado, ¿ya? Es muy importante que ustedes puedan comprender la idea de que todo problema de investigación ha sido estudiado previamente. Y lo que nosotros tenemos que ser capaces es identificar aquellos estudios, aquellas teorías, aquellos grandes marcos conceptuales que nos permiten encuadrar el problema de investigación. Y decir, por ejemplo, el tema de la música clásica y el desarrollo emocional se puede entender desde 3 grandes macroteorías, o de 2 grandes microteorías y 2 grandes macroteorías, ¿ya? Eso es súper importante, que ustedes puedan capaces de seleccionar analíticamente el estado del arte del marco de su problema de investigación y distinguir aquello que tributa a comprender e interpretar mejor el problema de investigación y aquello que no, ¿ya? Entonces, en esta etapa lo que nosotros abordamos, desplegamos, son todas las teorías, todas las conceptualizaciones, todas las investigaciones previas y todos los antecedentes en general que se consideren válidos para encuadrar el estudio. Y lo importante, estudiantes, y acá quiero que ustedes pongan mucha atención, es que la perspectiva teórica tiene que centrarse en su problema de investigación. Es muy recurrente encontrar desarrollos de marcos teóricos que se desvían del problema de investigación y que abordan temas que no tienen estrictamente mucho que ver o que son muy tangenciales al problema de investigación en particular. Lo importante es que el abordaje de la perspectiva teórica esté centrado en el problema de investigación en particular. Y si bien uno puede dar ciertas referencias generales sobre el problema de investigación, ciertas grandes contextualizaciones macro, tiene que centrarse en el problema de investigación en particular y en aquello que tiene que ver con la relación básica entre sus 2 variables clave, ¿ya? Bueno, y proveemos un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Recuerden que al final de su proyecto de investigación ustedes van a tener que volver a la perspectiva teórica y hacer conversar, hacer dialogar los resultados de nuestra investigación con los resultados que ya han sido previamente circulados y divulgados en estudios previos, ¿ya? Y ese diálogo, esa interlocución es muy compleja algunas veces de alcanzar porque implica un conocimiento del estudio de la literatura previa muy profundo. Entonces, hay 2 grandes etapas en el desarrollo de la perspectiva teórica. El primero es la revisión de la literatura. La revisión de la literatura es algo que uno analíticamente distingue del marco teórico. La revisión de la literatura es la exposición de los antecedentes conceptuales y empíricos más actuales formulado en torno a un problema de investigación en particular. Y generalmente remite a todos los artículos de investigación que se han abordado en grandes revistas indexadas, en grandes revistas de conocimiento científico sobre la materia. En la revisión de literatura lo que uno hace es exponer o problematizar todos los antecedentes contemporáneos sobre el problema de investigación. ¿Qué es lo que se ha estudiado ahora sobre el problema de investigación? Por ejemplo, ¿cuáles han sido los grandes avances contemporáneos sobre la relación entre la música clásica y el desarrollo emocional del infante? ¿Ya? Aquí estamos considerando investigaciones recientes, de los años 2000, 2005, 2010, 2015, incluso más recientes, ¿ya? En cambio, el marco teórico más bien comprende
una macroteoría, ¿cierto? Una gran estructura teórica macro que permite encuadrar el problema de investigación. Por ejemplo, dentro de la relación entre la música clásica y el desarrollo emocional, uno podría, por ejemplo, entender o interpretar ese problema de investigación a la luz de la teoría de la inteligencia múltiple, por ejemplo. Esa es una macroteoría, ¿ya? Es un gran cuerpo teórico. Pero la revisión de literatura es un abordaje mucho más micro del problema de investigación. Un abordaje centrado en los aportes contemporáneos que se han formulado y que se han desplegado en torno al problema de investigación. Otro concepto clave en la metodología cuantitativa es la hipótesis, ¿cierto? La hipótesis es muy importante que ustedes sepan e interioricen la idea de que la hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno estudiado que pueden ser o no comprobadas al final del estudio. Eso es súper importante porque en general la idea que uno tiene es que si uno no comprueba la hipótesis al final del estudio, fracasó su proyecto de investigación. Eso es una idea falsa, ¿ya? Absolutamente falsa, porque las hipótesis son enunciados tentativos, son conjeturas sobre la relación entre las variables, son suposiciones que pueden o no ser comprobados. Generalmente lo que uno busca es que sean comprobados, ¿ya? Pero perfectamente puede ocurrir que no lo sean. Y eso no impide el progreso del conocimiento científico sobre un área. De hecho, puede también contribuir a que este avance. Lo importante es que ustedes enuncien la hipótesis con una relación esperada, ¿ya? No simplemente como una reacción de la relación entre dos variables, sino en cómo específicamente se marca la relación entre una variable y otra. Por ejemplo, el problema de investigación que habíamos abordado al principio, una hipótesis plausible podría ser de que a mayor horas en las que el niño se expone a música clásica en su hogar, mejor va a ser su desarrollo emocional o socioemocional. Esa es una hipótesis bien formulada. ¿Por qué? Porque tiene los dos conceptos clave de la investigación y además marca una dirección. Dice que a mayor exposición a música clásica, mejor es el desarrollo socioemocional. Claramente hay una dirección esperada, una relación en este caso positiva entre las variables, que en la medida que avanza o que sube una cosa, sube lo otro, ¿ya? Eso es muy importante entender, que las hipótesis siempre son suposiciones o conjeturas en donde hay donde uno anticipa una relación entre las variables. Y el concepto de anticipación es fundamental porque lo que uno hace es anticipar una relación entre una variable antes de ejecutar el análisis estadístico. Eso lo ve uno después del análisis estadístico. Finalmente, después de que uno ha pasado por el análisis de los resultados, el evaluador externo de la idea del proyecto de investigación, lo que hace uno es cobrarle al investigador la hipótesis que se planteó al principio y decirle, ok, tú te planteaste 3 hipótesis, dime si estas se comprobaron o no, ¿ya? Dime si estas tienen sustento empírico en tus datos o no. Y el requisito clave para plantear hipótesis entonces son dos cosas. Primero, que tiene que haber conceptos, dos conceptos fundamentales, una variable dependiente y una variable independiente. Segundo, que tienen que haber una relación entre esos conceptos. No puedo decir la música clásica influye en el desarrollo emocional, tengo que decir cómo influye, ¿ya? Tengo que marcar una dirección. Y tercero, tienen que ser ambos conceptos observables y medibles. Si yo digo que a mayor exposición a la música clásica, mejor el desarrollo socioemocional del niño, tengo que ser capaz de medir cómo voy a medir, tengo que ser capaz de decir cómo voy a medir mayor exposición, ¿ya? O sea, voy a tener, por ejemplo, niños que se expusieron a 10 horas y niños que se expusieron a 1 hora durante un día, ¿ya? Por ejemplo, es una forma de decir, ok, los conceptos de mis variables y de mi hipótesis son medibles y son lo que vamos a llamar operacionalizables, o sea, tratables como concepto empírico, medibles en la realidad, medibles en el terreno empírico, donde uno levanta los datos. ¿Cuál es el alcance de una investigación? Cuando uno habla de alcance de investigación, ¿a qué hace referencia? El alcance de la investigación considera o contempla más bien el objetivo metodológico de un problema de investigación. O sea, básicamente, ¿qué es lo que busca en una investigación? Y hay 4 tipologías de alcance de una investigación. Cuando yo le pregunto a usted o cuando le van a preguntar a usted el desarrollo de un diseño de investigación, ¿cuál es su alcance? Usted tiene que responder, el alcance de mi investigación puede ser exploratorio, correlacional, descriptivo o explicativo. Los diseños con alcance exploratorio son aquellos que buscan examinar un tema novedoso, original o poco estudiado, ¿ya? Por ejemplo, una enfermedad recién descubierta, por ejemplo, un gran hallazgo científico, una nueva propiedad de los hoyos negros. Ese es un ejemplo de alcance
exploratorio, que sin embargo es muy poco usado en psicología, en ciencias sociales en general, porque la verdad lo que uno se preocupa en ciencias sociales, en ciencias del comportamiento, es estudiar temas que ya han sido abordados previamente en la literatura y en darle nuevas interpretaciones, nuevas referencias, nuevos avances científicos. ¿Ya? Pero no estudia algo que ha sido recién estudiado, aunque sí es posible entender o encontrarse investigaciones con alcance exploratorio, son mucho menos frecuentes que, por ejemplo, los diseños con alcance correlacional, que son muy frecuentes en investigación en psicología, que lo que buscan es establecer, ¿cierto?, o mostrar la relación entre dos o más variables, ¿ya? Y el ejemplo que yo les di en la relación entre desarrollo emocional y música clásica es un ejemplo. La hipótesis que yo le di era claramente una hipótesis correlacional. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que a medida que aumenta una variable, en este caso la exposición a la música clásica, aumenta otra, en este caso el desarrollo emocional de los niños. Ahí está la correlación. Estoy estableciendo una asociación bivariada, una asociación entre dos variables, en este caso. Los diseños con alcance descriptivo buscan especificar propiedades o características importantes de un fenómeno, ¿ya? Por ejemplo, cuando un psicólogo quiere describir la personalidad de un individuo, lo que hace, ¿cierto?, es establecer ciertas categorías, en este caso una variable que es la personalidad, ¿ya? Busca caracterizar las propiedades de una variable en específico, ¿ya? El censo, por ejemplo, en su gran mayoría tiene un alcance descriptivo. Lo que busca es caracterizar la población chilena en general, en términos de variables sociodemográficas como son edad, religión, escolaridad, características de la vivienda, etc. Y los diseños con alcance explicativo son los diseños más exigentes en ciencias sociales, ¿ya? Son aquellos diseños que buscan establecer una relación causal directa, en donde una variable A explica una variable B. Y estos diseños son muy exigentes metodológicamente y vamos a abordar las características un poco más adelante. Finalmente, lo que quiero ver en la parte final de este video son los tipos de diseño de investigación. Una cosa es el alcance de la investigación y la otra cosa es el tipo de diseño. Y vamos a reconocer tres grandes tipos de diseño en ciencias sociales y en psicología. Los diseños experimentales, los diseños cuasi experimentales y los diseños no experimentales. Los diseños experimentales son aquellos diseños que separan dos grupos artificialmente. Lo que llamamos un grupo de control, ¿ya? Un grupo al que no se le va a aplicar un estímulo experimental en particular, y un grupo que vamos a llamar grupo experimental, que va a ser un grupo al que se le va a aplicar un tratamiento experimental en particular. Y lo que busca el estudio experimental es observar las diferencias entre aquel grupo al que no se le aplicó nada y aquel grupo al que sí se le aplicó algo, y ver cuál es la diferencia que tienen ambos grupos en una variable dependiente que me interese, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero observar el rendimiento de ciertos estudiantes en la prueba PSU y voy a comparar el desempeño de un estudiante que asistió de un grupo de estudiantes que asistió a un preuniversitario y un grupo de estudiantes que no asistió a un preuniversitario. El grupo que asistió a un preuniversitario sería lo que llamamos grupo de tratamiento, ¿ya? Al que se le aplicó un estímulo experimental en particular, que es haber asistido a un preuniversitario. Y el grupo de control fue aquel grupo al que no se le aplicó ningún estímulo experimental. Y los diseños experimentales los que buscan es observar diferencias. En el ejemplo que les di, observar si hay alguna diferencia en el puntaje PSU entre estudiantes que asistieron a un preuniversitario, que es lo que llamamos grupo experimental, y aquellos estudiantes que no asistieron a un preuniversitario, que es lo que llamamos grupo de control. Una de las características fundamentales, ¿cierto?, de los estudios experimentales es que los participantes del grupo de control y el grupo experimental son asignados en forma aleatoria. Es decir, uno no elige arbitrariamente quiénes participan del grupo de control y quiénes participan del grupo experimental, ¿ya? Sino que son asignados por un mecanismo aleatorio azaroso, ¿ya? O sea, el equivalente a decir, por ejemplo, que yo tengo una lista de 20 estudiantes, los meto en una tómbola y digo, 10 estudiantes van a participar del grupo de control. En el ejemplo que les di, no van a participar del taller de preparación PSU. Y un conjunto de otros 10 estudiantes, también seleccionados en forma azarosa, sí van a participar, ¿ya? Entonces, los miembros del grupo de control y el grupo experimental, ¿cierto?, son seleccionados en forma matemática aleatoria.
Eso es muy importante de los diseños experimentales, esas dos grandes características. Uno, configura dos grupos artificialmente, un grupo de control y un grupo experimental. Digo artificial porque son grupos que no están creados naturalmente, sino que el investigador los intenciona. Y lo segundo es que la composición de ambos grupos está determinada por un mecanismo, por un principio matemático de aleatoriedad en la composición. Luego tenemos los diseños cuasi experimentales, que son idénticos a los diseños experimentales, con la diferencia, por eso se llaman cuasi experimentales, de que la designación de los participantes del grupo de control y el grupo experimental no descansa en un principio aleatorio, sino en un principio discrecional del investigador. El investigador que autoselecciona los miembros del grupo de control y el grupo experimental, ¿ya? O sea, si alguien decide, por ejemplo, en este ejemplo del taller de preparación PSU, el cuarto A va a participar de un preuniversitario y el cuarto B no va a participar de un preuniversitario. Eso no es una selección aleatoria, es simplemente decir, este curso participa y este curso no participa. Entonces, si bien el estudio cuasi experimental, el diseño cuasi experimental, configura grupos artificialmente, la diferencia con el diseño experimental es que la composición de los grupos no es aleatoria. Y finalmente vamos a tener estudios que vamos a llamar no experimentales, que son aquellos estudios que en realidad analizan la realidad sin manipularla, sin configurar grupos, sin aleatorizar, ¿ya? Sin, en el fondo, alterar la realidad social, sino que estudiarla tal y cual como está, ¿ya? Y pueden ser dos grandes familias, lo que llamamos tipo de estudio transeccional o transversal, que hay aquellos que estudian, que recolectan datos en un solo momento del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, el caso del censo, por ejemplo, sería un diseño no experimental transeccional descriptivo. ¿Por qué? No experimental porque no configura grupos ni aleatoriza participantes. Descriptivo porque busca caracterizar a la población. Y transeccional porque lo que busca es recolectar datos en un momento específico del tiempo. Por ejemplo, marzo de 2018. Busca caracterizar la población chilena a marzo del 2018. En cambio, tenemos datos también diseños de tipo no experimental longitudinal, que son aquellos estudios que buscan examinar características de una población a lo largo del tiempo. Por ejemplo, quiero caracterizar la tendencia de la variable aprobación del aborto en un lapso de 5 años. Y digo, por ejemplo, la aprobación del aborto del año 2000 fue del 60%, el 2011 de 65%, el 2013 68%, el 2014 de 70%, el 2015 del 80%. Yo estoy describiendo la variable aprobación del aborto en una perspectiva intertemporal, es decir, en un trazado temporal y no solamente en un momento específico del tiempo. Entonces, vamos a estudiar de que los diseños longitudinales son muy funcionales para el estudio de las tendencias, ¿ya? Para el estudio de las tendencias de las variables en un cierto lapso de tiempo y da cuenta de ciertos cambios macrosociales, ciertos cambios, por ejemplo, la liberalización de la sociedad, en el caso del ejemplo de la legalización del aborto. En la medida que aumenta, ¿cierto?, la aprobación del aborto, eso da cuenta, ¿cierto?, de un patrón de cierta liberalización moral de la población. Y ahí es una tendencia macrosocial que uno puede advertirla a partir del estudio de tendencias poblacionales en torno a una variable en particular. Entonces, esto es básicamente el cuerpo conceptual que yo espero que ustedes puedan internalizar en esta primera unidad. Gracias.